Un saludo cordial y un abrazo muy grande para cada uno de ustedes, que sé que están en cada una de sus casas y esperando respuestas, esperando incertidumbres, pero nosotros pues como pueblo de Dios debemos entender que Dios es el Todopoderoso, que Él tiene grandes propósitos, grandes planes para su pueblo, para las naciones, y nosotros como pueblo de Dios pues tenemos que hoy más que nunca estar confiados en sus promesas, aceptar sus promesas que son grandes y son verdaderas. En estos días he estado pensando mucho en cada uno de las personas, en los ancianos, en los esposos, en las familias, sobre todo también en los niños. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en los niños? Pensé mucho en los niños porque ellos pues están bajo, la mayoría seguro, bajo el cuidado de sus padres o de algún adulto, y pienso que para ellos la situación en la que estamos viviendo pues pasa como desapercibido. Veo a los niños que están en sus casas, quizá jugando, están esperando la comida que preparan sus padres. Ellos no están percibiendo lo que nosotros los adultos estamos sintiendo y estamos viendo la realidad en nuestro entorno. En los niños digo porque pues ellos están tan confiados, tan seguros, y ya Jesús pues ya lo mencionó en su escritura, que si no nos volvemos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Esto por un lado. Por otro lado, pues pensé también en sus discípulos, en los discípulos de Jesús, cuando ellos estaban atravesando una situación difícil. Bueno, Jesús había empezado su ministerio, Jesús había empezado a mostrar su grandeza, su poder a través de milagros. Él sanó a muchos enfermos, conocemos esto. Y después de una larga tarea, dice que Jesús, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 8, nos dice que luego de todo esto subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, dice, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Jesús les responde de esta manera, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Bueno, un poco en la escena que les acabo de mostrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, pues vemos una escena en la cual pues sus discípulos entraron en pánico, en miedo. Claro, ¿quién no va a estar temeroso si nos encontramos en medio mar con muchas olas, mucho viento, sabiendo que la barca va a inundarse, vamos a perecer? Como humanos, pues seguro vamos a sentir mucho miedo. Y yo puedo ver a estos discípulos temblando, como dice ahí, de miedo. El miedo se apoderó. Ellos no sabían qué hacer. De pronto, pues Jesús está durmiendo y acuden donde Jesús, en medio de este pánico, de este terror. Ellos gritan, Señor, sálvanos. Bueno, pues en primer lugar Jesús los reprende, hombres de poca fe, pero lo más grandioso es que Jesús reprende a los vientos y a las olas. Bueno, el estar en medio de una tormenta, pues como digo, debe ser muy complicado, pero en los tiempos que estamos, yo pienso que estamos en situaciones similares. Hoy pareciera ser que estamos en medio de la tormenta, en medio del océano, del mar, donde la barca pues está a punto de perecer. Esa es nuestra situación, quizá mundial, de todas las naciones, donde quizá hemos empezado a tener miedo, incertidumbres, y nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? Jesús está junto a nosotros. Jesús, Él trabaja, Él está trabajando todo el tiempo y está haciendo cosas maravillosas en torno a nuestras vidas. Y aquí puedo decir que solo Jesús nos puede dar seguridad en medio de la tormenta. Bueno, pero yo quiero ir un poco más allá y hacer una pregunta aquí. ¿Quién es Jesús? Bueno, la pregunta que se hicieron estos discípulos es interesante cuando dice, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Si bien es cierto,
ellos conocían en parte lo que era Jesús, habían ya presenciado algunos milagros sorprendentes que Él había hecho, y ahora se sorprenden aún más cuando Él reprende a los vientos y a las olas. Y ya me imagino, se empiezan a ver unos a otros, a cuestionarse, bueno, ¿qué clase de hombre es este? ¿Quién es este hombre que está junto a nosotros? El que ahora reprende a los vientos y a las olas. Digo esto porque todavía estos mismos discípulos no habían conocido completamente a Jesús. Ellos empezaron a seguirle, pero con ciertas incertidumbres, pero hoy son asombrados con otro tipo de milagros. Ahora, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que los vientos, las olas le obedecen? ¿Quién? Se preguntan. Bueno, lo que yo quiero en estos minutos pues es dar a conocer quién es Jesús, quién es el que reprendió los vientos y las olas, quién es el que puede también reprender todo lo que estamos en estos momentos viviendo. Bueno, en el Evangelio de Juan, en los primeros versículos del primer capítulo, ya puedo encontrar muchas cosas, muchas cualidades, muchos atributos de Jesús. Bueno, toda la Biblia nos muestra quién es Jesús, pero basta unos 4 o 5 versículos que hoy quiero tomarlos para mostrar y ver quién es este hombre que reprende a los vientos y a las olas. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1, empieza diciendo: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Está hablando del mismo Señor Jesucristo, la palabra. En el versículo 2 dice: Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Bueno, una vez más, la pregunta: ¿quién es este hombre que puede dar seguridad en medio de la tormenta? Y así como lo he puesto como título para este mensaje, seguridad en medio de la tormenta. Pero la pregunta que estoy haciendo: ¿quién es este hombre que puede dar seguridad en medio de la tormenta? En estos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1, pues puedo sacar muchas verdades en cuanto a lo que es este gran hombre. ¿Quién es Jesús? Y quiero empezar en primer lugar mostrando que Jesús mismo es Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 1 y 2. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y aquí viene: y el Verbo era Dios. Entonces, como acabé de mencionar, la palabra, el Verbo, es Jesús. Y aquí nos dice que el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Bueno, Jesús es Dios para empezar. Y cuando digo que Jesús es Dios, tengo que mencionar que Jesús es el único Dios verdadero y eterno. Bueno, esto es lo que podemos ver a través de toda la Escritura cuando digo el único Dios verdadero y eterno. Ya el mismo apóstol Juan, después de que tuvo esa revelación en Apocalipsis, él llega a decir en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Jesús, es Dios, el Dios verdadero y el Dios eterno. Repito, Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy, son palabras de Jesús, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, en esta parte, cuando Juan está mencionando esto, cuando el apóstol mismo tuvo esta revelación en Apocalipsis, cuando Juan mismo escribe en el primer versículo de ese evangelio, ya había entendido, había conocido quién era Jesús. Cuando él estuvo en la barca, quizá fue uno más de los que tuvo miedo, pero hoy está afirmando, después de que él conoció con más exactitud, con más cercanía a Cristo, él ya en estos momentos es una persona que ya quizá no tiene miedo. Ya él expresa y da a conocer lo que es Jesús mismo, porque él lo reconoció, que Jesús era Dios. Bueno, y no solo esto, sino que Apocalipsis nos dice que Él es el Todopoderoso. El Todopoderoso tiene que ver con que Jesús, que es Dios, tiene todo el poder, tiene todo el control sobre todo,
su palabra mismo en la creación. Él sencillamente habló y todas las cosas fueron creadas. Conocemos también esto a través de la Escritura. 6 días le bastó, aunque en su poder pues pudo ser en cuestión de un segundo y pudo haber dicho hágase todo y pudo haberse hecho. Ese es el poder de Dios. Tiene el control sobre todo. Y como estamos viendo en el texto, si Él es el creador de todas las cosas, entonces pues ¿qué son los vientos? ¿Qué son las olas? Para nuestro gran Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo, el que hace los milagros sorprendentes, únicos y verdaderos. El mismo apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, 16, él cuando vio con más cercanía toda la majestad y el poder de Dios, llegó a decir, escribió esto, dice que en su manto y sobre el muslo llevaba escrito este nombre. ¿Qué nombre estaba escrito ahí? Rey de reyes y Señor de señores. Esto es lo que es este hombre que se admiraron ahí estos discípulos que estaban en la barca. Es el Rey de reyes y el Señor de señores. Por eso Pablo, el apóstol también, pues él llegó a entender y a conocer, y en 1 Timoteo 1:17 me encanta lo que dice esta escritura, cuando Pablo expresa la grandeza de Cristo, de Dios, porque él también reconoció que Jesús es Dios, y él llegó a escribir estas palabras ahí en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Bueno, qué tremendo al ver ahora estos hombres que estaban miedosos en la barca y ahora después de un tiempo escribir con gran convicción de quién era Jesús. Ellos entendieron que Jesús era Dios, el Todopoderoso, el que creó todo. Ahora, quizá mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿usted tiene la convicción de que Jesús es Dios? ¿Usted cree desde lo más profundo de su corazón que Jesús, el que vino, el que nació de María, el que predicó el Evangelio, el que murió, el que resucitó, es Dios para usted? Bueno, si así lo cree, gracias a Dios, porque este es el propósito de Dios y Él genera quizá grandes cosas en torno a nuestras circunstancias para que todos procedan, dice, al arrepentimiento, y todos procedan a reconocer que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Espero que esa sea su convicción de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es su Salvador. ¿Cree que Jesús es el Todopoderoso que tiene el control absoluto sobre todo? Espero que también usted lo entienda y que también sea su convicción esta de que Jesús es Dios y es el Todopoderoso que tiene el control absoluto sobre todo. Entonces, si estamos en medio de estas circunstancias, pues aprendamos a confiar. Él tiene el control sobre todo. Él es el que maneja todas las cosas. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros como seres humanos no somos absolutamente nada en comparación al poder y a la grandeza de Cristo. Él asombró, repito, a sus discípulos ahí cuando reprendió a las olas y a los vientos, y todo fue quietud, y todos se admiraron y todos se asombraron. Espero que nosotros hoy en día tengamos esperanza, esa firmeza de que Jesús está obrando y va a obrar para que las aguas se pongan quietas y tengamos quietud otra vez en nuestra ciudad, en nuestro planeta, en nuestras familias. Bueno, en primer lugar, entonces, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Jesús? Jesús es Dios. En segundo lugar, en el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 1, seguimos leyendo un poco ahí, versículo 3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces, ¿qué es lo que nos está mencionando en este versículo? ¿Qué podemos conocer de Jesús? Podemos decir aquí, en segundo lugar, que Jesús es el creador de todo cuanto existe. Escuche bien esto, de todo cuanto existe. Jesús es el creador, el que habló y se hicieron las cosas de una manera perfecta, porque Él mismo llegó a decir cada día que creaba las cosas, Él en la Escritura nos dice, y vio que era bueno. Es así como el Señor crea las cosas, como creó Él, perfectas y buenas. Y es por eso que
David mismo escribe un salmo, en este caso el Salmo 19, en el versículo 1. Este versículo también me encanta muchísimo con respecto a esto, cuando entiendo de que Jesús es el creador de todas las cosas. Y David, como digo, él lo expresó así en el Salmo 19:1. Dice de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Bueno, qué interesante. Solo se necesita contemplar la creación, contemplar los cielos y ver cuán grande es todo esto, y de esta manera reconocer que hay un solo ser, en este caso Dios, el que pudo haber creado todas las cosas. Y no solo esto, sino que cuando Él creó al ser humano, hombre y mujer, los creó y también ya delegó al ser humano a que cuide, a que proteja toda esa creación perfecta y maravillosa que Dios había hecho. Ahora, Dios delegó al ser humano a cuidar, como digo, esta creación. Mi pregunta es, ¿qué hemos hecho hoy en día? ¿Qué está pasando con la creación? ¿Cómo estamos viendo en nuestro entorno la situación? ¿Acaso hemos perdido esto? ¿Acaso nos hemos vuelto irresponsables? ¿No será que lo que está aconteciendo es justamente porque no estamos siendo responsables y no estamos cuidando de la naturaleza, de la creación? Es un momento de meditar, un momento de reflexionar con respecto a esto. Jesús es el que creó todas las cosas y todo lo creó por amor a nosotros. Quizá hoy en día el ser humano ha salido por otro camino, está con otros propósitos, otras metas, pero menos de cuidar la creación de Dios, nuestro planeta. Cuando digo que Él nos delegó a cuidar toda esta creación maravillosa. Solo una ilustración, quizá en este momento, en estos días, salen, en las redes, en todo, salen tantas cosas. Bueno, un mensaje que ahí me pareció interesante, cuando de pronto alguien escribe y habla de Quito, ¿sí? Es de Quito porque habla del río Machángara. No sé si muchos lo conocen o han visto cómo es este río. Bueno, alguien dijo de esta manera, pues que no se levante la cuarentena mientras el agua del río Machángara no sea cristalino. Me pareció interesante. ¿Por qué? Porque solamente ver este río es una muestra de que el mundo está contaminado. Solo ver un río que pasa por una ciudad que está demasiado contaminado. Eso es una muestra de cómo está nuestro ambiente, de cómo está nuestro entorno. ¿Por qué no decirlo también de cómo está nuestra familia, de cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Acaso no será que estamos contaminados? ¿Acaso no será que esto nos ha llevado al caos? Pues recordemos una vez más cuando los discípulos decían, ¿quién es este hombre? Estoy mencionando, y la Biblia lo dice, que Jesús es el creador de todo cuanto existe. Él creó la naturaleza, los ríos, el aire, todo lo que nosotros hoy necesitamos, pero nosotros lo estamos destruyendo. Quizá es el tiempo de hacer reajustes de nuestras propias vidas como iglesia, como cristianos. El Señor quiere protegernos. Mire, noticias también que escuchamos en la ciudad de Quito, es algo sorprendente, como que ya no hay smog, el aire está puro, el aire se está purificando, el aire está limpio. Bueno, eso es lo que quiere el Señor. Y miren cómo nosotros hemos contaminado. Él quiere un ambiente diferente, un ambiente sano, porque es el planeta donde el Señor nos puso para que nosotros disfrutemos y nos gocemos de la vida que Él nos da, de nuestros hijos, de nuestra familia. Porque la creación de Dios es perfecta. Jesús es el creador que hizo todo esto. ¿Cómo está, repito, nuestro entorno? ¿Cómo están nuestras familias? Quizá el Señor mismo a propósito está llevando a cabo todo esto para purificar nuestro planeta, para purificar todo lo que está dañado, lo que está obstruido, lo que está deteriorado. Jesús es el creador de todo. Él es el Todopoderoso. Bueno, en tercer lugar, cuando los discípulos una vez más se preguntan ¿quién es este hombre que los vientos y las olas le obedecen? Pues Jesús es la fuente de vida. Siguiendo el Evangelio de Juan, el versículo 4, ahí podemos seguir leyendo, nos dice en Él, en Cristo, en Jesús, dice en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Eso es lo que lo afirma el apóstol Juan.
En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Bueno, Juan va a escribir después también el capítulo 6, cuando Jesús estaba preguntando una vez más, ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Cuando muchas de las multitudes empezaron a retirarse, cuando Él empezaba a predicar su palabra con toda la autoridad y el poder, y todos no querían asumir esas responsabilidades y empezaron a irse, y ahí estaban sus discípulos. Y de pronto también Jesús les dice, ¿y ustedes qué van a hacer? Bueno, en este caso el apóstol Pedro sabiamente dijo, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo menos aquí Pedro ya había reconocido que no hay otro lugar fuera de Jesús donde tenemos que estar los seres humanos, porque Jesús es la fuente de vida. En Él estaba la vida, dice el apóstol Juan en versículo 4, y la vida era la luz de la humanidad. Y aquí tengo muchos versículos que pueden ayudarnos a entender más y más cuando digo que Jesús, este hombre que reprendió las olas, los vientos y que sorprendió a estos discípulos, pues hoy podemos decir que Jesús es la fuente de vida, porque Él mismo llegó a decir en Juan 10:10, el ladrón no vino más que a robar, matar y destruir. Y después Él lo dice estas palabras grandiosas, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el Señor que nos sorprende, el que nos puede dar no solo vida poco, sino Él nos dice que nos puede dar vida en abundancia. Y hoy lo necesitamos. Nuestro planeta, las naciones, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestras familias. Hoy necesitamos vida abundante. Pero Cristo es la fuente. Cristo es el que nos ofrece vida eterna, vida abundante. El que puede hacer grandes milagros, porque Él es el Creador, el Todopoderoso, fuente de vida. Y también en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan, eso es lo que dijo Jesús, este hombre sorprendente, el Creador de todas las cosas. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces es necesario creer en este Jesús, en este Señor que vino a rescatarnos, vino a salvarnos, el que dio su vida en la cruz, el que resucitó al tercer día. Dice que si un pecador se arrepiente de sus pecados y cree en todo esto, esto es lo que nos asegura el Señor Jesús. Ciertamente, dice, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¡Qué gran promesa, qué gran bendición que nos está dando el Señor Jesús con respecto a esto! Él es la fuente de vida, vida abundante y vida eterna. Y más adelante va a decir, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto es lo que hoy, en estos momentos, en estos tiempos, en estos días difíciles, Jesús está dando a conocer. Jesús está mostrando a través de las circunstancias en las que estamos que Él es la fuente de vida, vida abundante y vida eterna. Entonces, pues, tenemos que ir a Jesús, busquemos a Jesús, que es la fuente de vida que en verdad necesitamos. Él es el que nos va a salvar. Él es el que, o en medio de Él, vamos a estar seguros. Cuando la barca, repito, está a punto de hundirse, Jesús es el que la puede detener y dar tranquilidad y paz a cada uno de nosotros. Jesús, el que calma la tormenta, es, repito, fuente de vida, vida abundante y eterna. Quizá hoy es el momento de entender con más exactitud las promesas de Dios. Él da vida abundante al que cree en su Hijo como Señor y Salvador. Hoy es el momento de que nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra creencia en Jesús sea más auténtica y entendamos que Jesús es la fuente de vida. Él es el que nos puede sostener. En Él vamos a tener seguridad, en Él vamos a tener esperanza, en Él vamos a tener vida eterna. Jesús es la fuente de vida. Y en cuarto lugar, un atributo más que podemos ver aquí en cuanto a Jesús, cuando estos hombres una vez se preguntaban, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Quizá Juan mismo en esos momentos se estaba preguntando, pero hoy está dando respuesta en su evangelio, ahí en el evangelio de Juan que estamos revisando. En cuarto lugar, vamos a ver que Jesús es la luz del mundo. Eso lo dice el versículo 5.
esta luz resplandece a las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Bueno, más adelante vamos a encontrar que el mismo Señor Jesús también va a decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que nosotros necesitamos, porque todos nosotros hemos estado en completa oscuridad. Las tinieblas estaban sobre nosotros, pero solo Jesús, que es la luz, puede resplandecer nuestras vidas, puede resplandecer nuestra familia, puede resplandecer nuestra ciudad, nuestro país, el planeta entero, porque Jesús es la luz del mundo. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas, dicen, no han podido extinguirla. Y es así. ¿Quién puede extinguir la luz de Cristo? Nadie, absolutamente nadie, porque Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el que vino a salvarnos, a darnos vida abundante, a darnos vida eterna y a darnos una claridad, una guía, una luz para cada uno de nosotros. Entonces Jesús, podemos decir que es el único que nos puede guiar en este mundo incierto, en este mundo oscuro, en este mundo de preocupaciones donde estamos, en este mundo donde no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar más tarde, no sabemos qué va a pasar mañana. Todo parece ser incertidumbre, todo parece ser que no tiene como sentido, pero Jesús es la luz, Jesús es la guía, Jesús es el que nos va a orientar, Jesús es el que nos va a mostrar el camino verdadero, porque Él también lo dijo de esta manera: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es esa luz que ha venido a este mundo a darnos claridad, a dar sentido de lo que es nuestra vida, a dar sentido de lo que es la familia, a dar sentido de lo que es el matrimonio, a dar sentido de lo que son nuestros hijos, a dar sentido de lo que es la vida, a dar sentido de lo que es el prójimo, a dar sentido de lo que está en medio de todos nosotros. Miren, Jesús es la luz del mundo. Él es el que nos puede dar seguridad, el que puede guiarnos a tomar las mejores decisiones. Y hoy más que nunca tenemos que tomar las mejores decisiones. Pero ¿quién nos va a guiar? ¿Cuál es la orientación que tenemos? Tiene que ser la luz de Cristo. La luz de Cristo tiene que guiarnos a tomar las decisiones. Hoy en estos días, en estos momentos, yo mismo he estado orando mucho por las autoridades de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo entero. Y mi petición es que Dios les dé sabiduría, que ojalá pues esta luz sea también alumbrada a sus corazones para que las decisiones que ellos tienen que tomar a cada instante pues sean recibidas de lo alto. No decisiones humanas, no decisiones apresuradas, no decisiones que tal vez pueden ser inciertas. Hoy necesitamos tomar decisiones seguras, pero si Jesús es la luz en nuestras vidas, el que ilumina nuestro ser, nuestro corazón, entonces pues podemos tomar las decisiones correctas. Entonces, porque Él es la luz del mundo, Él es el que nos va a mostrar todo lo que nosotros necesitamos hoy, sobre todo en estos tiempos críticos. Bueno, hermanos, regresando a la historia de estos discípulos que estaban en la barca, creo que estos discípulos que estaban ahí, como dije hace un momento, tal vez no entendían en ese momento con quién estaban, no sabían exactamente quién era el que estaba a su lado, alguien que estaba durmiendo cuando parecía que todo se estaba hundiendo, pero ellos fueron donde Él y dijeron: Jesús, sálvanos, Jesús, sálvanos, y empezaron a gritar, quizá a desesperarse. El mismo texto, como lo vimos, estaban con mucho miedo. Y ellos van donde Jesús dice: sálvanos. Apenas lo conocían, apenas quizá presenciaron algunos milagros que Él había hecho, pero empezaron a confiar en Jesús. Y Jesús, pues después de haberlos reprendido, como vimos, calmó todo esto. Y luego vemos que todos estos discípulos que estuvieron en la barca, pues fueron salvos y ellos fueron testigos y ellos lo dejaron escrito. Hoy tenemos en el Nuevo Testamento todos los relatos que ellos dejaron ahí plasmados para que nosotros hoy en día podamos entender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede salvar en medio de la tormenta, el que nos puede dar seguridad. Hoy a través de la Biblia podemos conocer a Jesús y conocer su poder.
su poder, su amor, su gracia que tiene para todo ser humano. Solo con Jesús en nuestras vidas estamos a salvo y seguros en cualquier circunstancia. Esto tiene que ser nuestra convicción como cristianos, como iglesia. Las noticias que nos bombardean, los medios que nos anuncian y nosotros quizá viendo personalmente lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro medio, sí nos asusta, sí nos puede llevar a tener temor. Pero por otro lado, quiero recordarles que el Señor está con nosotros. El Señor está de nuestra parte. El Señor es el que sostiene nuestras vidas. El Señor es el que vino a salvarnos. El Señor es el que puede proveer de todo, de un medicamento, de una vacuna. Para Él no es nada. Él es el Todopoderoso. Sigamos confiando en Jesús con más cercanía. Hoy es el tiempo de acercarnos más a Jesús. Hoy el Señor mismo ha permitido que todos podamos estar en nuestras casas, pues es un buen tiempo para que cada uno de nosotros, junto a toda nuestra familia, meditemos en la palabra, estudiemos la palabra. Quizá antes no teníamos estas oportunidades, quizá antes decíamos no tenemos tiempo y todos estaban ocupados en sus diferentes labores, pero hoy el Señor ha movido todo esto para que las familias estén en sus casas, pues ahora es el tiempo. Ahora es el momento, aprovechemos estos tiempos especiales que nos da el Señor. Si bien es cierto, la situación afuera es difícil, pero nosotros en nuestras casas clamemos al Señor y pidamos dirección, guía en cuanto a qué podemos hacer como iglesia. Yo mismo estoy orando que el Señor me dé mucha dirección, sabiduría. ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Cómo podemos apoyar a las autoridades, a nuestra ciudad? Pues que el Señor nos guíe, nos oriente en todo esto, como acabamos de ver, que Él mismo es la luz, Él mismo nos va a guiar, Él mismo nos va a orientar. Hermanos, que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos difíciles, pues podamos recordar y meditar que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy es el momento de apropiarnos más y más de las promesas grandiosas de nuestro Padre Celestial. En estos momentos, sí, una vez más, como empecé diciendo, quiero dar un saludo a cada uno de ustedes, un abrazo muy fuerte para cada una de sus familias y esperemos y confiemos en el Señor que esta situación se vaya mejorando, vaya cambiando y un día podamos estar nuevamente juntos ahí y darnos un abrazo de hermandad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, pues por medio de las redes, por medio de mensajes, podemos estar en comunión. No perdamos esta oportunidad también que hoy tenemos en cuanto a la tecnología, que el Señor ya lo ha dispuesto de antemano, pues ahora aprovechemos todos estos medios. Que esto sea como una emergencia nada más, pero el Señor nos va a quitar de todo esto y un día, como lo vengo diciendo, Él nos va a dar una vez más una nueva oportunidad de estar aquí juntos y todos en una sola voz poder alzar nuestras voces y proclamar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Sí, en estos momentos sí me gustaría que juntos ahí, si usted está viendo este video, que juntos nos unamos en oración. Hoy más que nunca tenemos que estar conectados con nuestro Dios. Y no solo en este momento, pues usted tiene mucho tiempo en su casa, doble rodillas con su familia o en forma personal y ore y clame a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, tú que eres el Dios grande, el Todopoderoso, como acabamos de ver en tu Escritura. Tú que eres el creador de todas las cosas, la fuente de vida, la luz que vino a este mundo, el que dio todo para salvarnos. El sacrificio que tú hiciste en la cruz marcó todo esto. Tu poder lo vimos en tu resurrección, porque tú eres un Dios vivo, un Dios eterno. ¿Quién como tú, bendito Dios? Como dice el apóstol Pablo, pues al Rey de los cielos sea todo el honor y toda la gloria, hoy y siempre y por todos los siglos. Señor, eso es lo que queremos en este momento y en todos los tiempos, reconocer tu grandeza y darte la gloria y la honra solamente a ti, bendito Dios. Y en torno a esto,
reconociendo tu grandeza y tu poder, tu gran amor, tu misericordia por cada uno de nosotros. Señor, poner en tus manos toda esta situación en la que nos encontramos, porque solo tú puedes calmar la tormenta, solo tú puedes dar quietud, solo tú puedes dar salud y sanidad a nuestro pueblo, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Solo tú en tu grande poder, solo tú, Señor, en tu infinito amor y misericordia, puedes dar sabiduría también a los profesionales, a los científicos, para que se pueda generar un medicamento, Señor, para que esto se detenga. Puede ser de esa manera o de cualquier otra forma, solo tú tienes el control de todas las cosas. Pero hoy te clamamos, Señor, para que pongas sanidad a nuestro planeta, a todo lo que está dentro de todo esto, Señor, y pido por las personas que están muy cercanas, trabajando, laborando, arriesgando sus vidas en todo sentido, como son nuestros hermanos que son médicos, nuestros hermanos, hermanas enfermeras, los policías, los que están cuidando, resguardando de todo esto, los que están laborando, los que están trabajando para proveernos de alimentos. Señor, yo te pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos, de manera especial todos los que son tus hijos, pero también todas las personas en general que están dispuestas a todo para ayudar al prójimo. Señor, que tú les guardes, pero cuida también de nuestras familias, cuida de tu familia, Señor, de tus hijos que están en los diferentes hogares. Señor, solo en ti podemos esperar, solo en ti podemos tener la convicción de que tú puedes sanar y salvar a nuestro planeta y al mundo. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.